Seamos realistas. En el mundo de la investigación, un solo error visual puede distraer de un gran descubrimiento. Has pasado noches en vela perfeccionando tus datos, pero al momento de presentarlos, te das cuenta de que esa imagen o ese video no reflejan exactamente la magnitud de tu hallazgo. ¿Qué pasaría si pudieras corregir cualquier detalle de tus visuales de forma quirúrgica o darles una vida tan realista que parezca que tu audiencia está dentro del laboratorio? Hoy, en 2026, eso ya no es un deseo, es una herramienta. Bienvenidos a la frontera de la creación académica. Hoy vamos a explorar dos pilares de Highfield que están redefiniendo el impacto visual: One e InPaint. Empecemos con One. No estamos ante un generador de video común. One es el nuevo estándar de oro en fluidez y coherencia física. Si necesitas que tu tesis muestre procesos dinámicos con una atmósfera, una luz y un movimiento que respeten el rigor de la realidad, One es el motor que va a transformar tus ideas en cine científico de alta fidelidad. Pero, ¿de qué sirve el realismo sin el control total? Aquí es donde entra la magia de InPaint. Como investigadores, buscamos la perfección en cada píxel. ¿Hay un elemento en tu video que no debería estar ahí? ¿Necesitas cambiar una textura o añadir un detalle específico para que la imagen sea técnicamente correcta? InPaint es tu bisturí digital. Vamos a aprender a redibujar partes de tus escenas de forma inteligente, permitiéndote editar con una precisión que antes requería horas de postproducción profesional, en cuestión de segundos. Soy la profe Luisa y hoy te voy a enseñar el flujo de trabajo exacto para dominar One e InPaint en Highfield. Prepárate para dejar de ser un espectador de la tecnología y convertirte en el director de tu propia comunicación científica. Ajusta tu pantalla porque empezamos ahora mismo. Ahora vamos a trabajar con la herramienta One 2.6 de Highfield para crear un video. Primero escogeremos una imagen de nuestra computadora para usarla como base de nuestro video. Esta es la imagen que subimos a la plataforma. A continuación escribimos el prompt que describe el video que realizaremos. En nuestro caso es: haz el video del maestro dando la clase y explicándole a los alumnos cómo desarrollar el ejercicio de matemáticas. Luego oprimimos el botón Generar. La herramienta comienza a procesar. Mientras procesa, veamos que escogimos el modelo de video One 2.6, la duración de 5 minutos y la calidad de 720 píxeles. Y aquí tenemos el video resultante. Almaras, video calacrestro. Si activamos la opción Multishot y generamos el video, vemos que el resultado es mucho más dinámico y atractivo. All right, let's solve this equation together. First, we isolate the variable on one side. So we subtract 7 from both. Si nos movemos hacia abajo, podemos observar las diferentes versiones del video generado. Además, en la esquina superior derecha podemos descargar los videos generados. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Ahora trabajaremos con la herramienta InPaint de Highfield. Nos permite subir una imagen o video o trabajar con los medios que tenemos creados en Highfield, que aparecen en el lateral izquierdo de la pantalla. Escogeremos la imagen del profesor de matemáticas. Debajo de la imagen aparecen los diferentes instrumentos para dibujar, borrar, etc.
y además permite escribir un prompt para describir los cambios que queremos realizar. En nuestro caso, escribiremos: quiero que ese ejercicio de matemáticas que está en la pizarra se cambie por una frase o una pequeña poesía de literatura. Oprimimos el botón Generar y mientras procesa, observen las herramientas. Se puede agregar video, audio, guardar en una carpeta de Highfield o publicar nuestras creaciones. Ya tenemos la imagen resultante. Observen las diferencias. En la izquierda tenemos la imagen original y en la derecha de la pantalla la imagen modificada. Continuamos editando la imagen. Seleccionamos una estudiante. Y escribimos el siguiente prompt: borra lo que está seleccionado solamente. Oprimimos el botón Generar y la herramienta comienza a procesar. Ya tenemos la imagen resultante. Observen las diferencias. En la izquierda tenemos la imagen original y en la derecha la imagen modificada. Continuamos con nuestras creaciones. Ahora escribimos el siguiente prompt: quiero que crees una persona mayor con barba, lentes y dando clases frente a una computadora, mirando hacia la cámara. Aquí está. Descargamos la imagen. Vamos a la herramienta Motion Control. Incluimos nuestro video del profesor de matemáticas y agregamos el personaje creado en la opción Agregar su cara y cuerpo. Generamos. Y aquí está el resultado. Sustituyó al profesor joven por el nuevo personaje. Por hoy es suficiente. Síguenos en esta serie de videos dedicados a esta gran plataforma creativa Highfield. En próximos videos seguiremos explorando sus múltiples herramientas para que nuestros seguidores, investigadores, académicos y estudiantes puedan usarla para sus clases, presentaciones, defensas de tesis, congresos y mucho más. Es una plataforma muy sencilla de usar.